Bueno, en primer lugar, bastante contradictorio, polémico y recusable para la democracia toda la estrategia que viene desarrollando el fujimorismo. En primer lugar, en la parte electoral el fujimorismo ha levantado la tesis de que había fraude en mesa y ahora ha pasado directamente a cuestionar todo el proceso, pidiendo ya la nulidad, la anulación de todo el proceso electoral. En segundo lugar, otro componente importante de esta estrategia de fujimorismo es la guerra sucia, el uso asimétrico de los medios de comunicación entre los dos candidatos. Para estos grupos nacionales de los medios no existe Pedro Castillo, y si existe es para atacar, insultar, desarrollar una guerra sucia. Ayer se han dado 2 concentraciones en Lima y en todo el país, donde ha destacado una presencia numerosa en la manifestación de Castillo, pero ni un minuto ha sido visualizado eso en los medios. En cambio, el mitin de Keiko Fujimori ha sido transmitido casi en directo por todos los medios. Hasta está demostrando, claro, una asimetría absoluta. Ha faltado paridad, ¿eh? Ha faltado paridad y democracia, claro, porque se le ha dado la mayoría de la cobertura, en un 80% se le ha dado al mitin de Keiko Fujimori y un 20% al de Castillo. Eso es completamente injusto, Jesús. Así es. Un tercer componente de esta estrategia es lo que acabas de decir tú, Luzgardo, el uso de los militares retirados, ¿no?, para chantajear, para amenazar no solo a Pedro Castillo, sino al conjunto del país. Quieren hacernos comprender a los peruanos que los militares son seres superiores que tendrían que decidir por todos nosotros si fulano o mengano es reconocido como presidente. Nadie les ha dado ese título. La Constitución dice que todos los peruanos somos iguales ante la ley y ningún cachaco, por mucho uniforme que tenga, puede irrogarse la representación del Perú. Pero esa es una bravata, una amenaza que ha sido firmemente respondido por el presidente Sagasti, y me parece muy bien que incluso se inicie un proceso judicial a quienes han inventado y han hecho fraude de este documento, porque, Luzgardo, hay personas muertas que firman en ese documento. Hay varios oficiales que no están de acuerdo con ese documento y aparecen sus nombres. Más de 5 exoficiales que han fallecido y aparecen sus nombres, ¿no? Lo que es, bastante incoherente, ¿no? Bueno, un cuarto componente es lo que acaba de hacer el viernes el Congreso de la República, ¿sí?, a iniciativa de Mesías de Fuerza Popular y lamentablemente de Acción Popular, de querer cuestionar a la mesa directiva, capturar la mesa directiva, y desde ese Congreso 2 cosas: nombrar un tribunal constitucional que haga pues una hostilización permanente al nuevo gobierno, y desde la presidencia del Congreso desconocer también las leyes. Y finalmente un quinto componente, que es el tema internacional, en el que se está usando a Mario Vargas Llosa como una especie de abanderado de la democracia frente a un supuesto chavismo, un resurgimiento terrorista en el Perú. Lamentable la actuación de Mario Vargas Llosa en su vejez, y más repudiable la conducta de su hijo. Como todos sabemos, su hijo no destaca en nada, pues profesionalmente vive a la sombra de su padre, pero se ha convertido en uno de los ultraderechistas más renovados que hay en América Latina. Y este señor Álvaro Vargas Llosa, en vez de cuidar a su padre, decir, oye, hay que tener una visión mesurada, real sobre el país, sobre América Latina, lo anda llevando pues a eventos, a posiciones francamente recusables, que terminan dañando la imagen literaria de Vargas Llosa, y muy lamentablemente para las generaciones. Ahora, entonces, ¿cuál crees, Jesús, que sea el desenlace de esta situación que indudablemente viene preocupando a la mayoría de peruanos? La gente de
regiones como la del Cusco se está trasladando ya a la capital de la República para hacer respetar el voto del pueblo, ¿no? Definitivamente. Creo que se presenta una coyuntura bastante conflictiva en el escenario nacional, donde en Lima la clase media para arriba, oiga, asume una posición claramente contrapuesta, pero las regiones del país, las denominadas provincias, salen con indudablemente delegaciones también importantes y significativas para defender la democracia. ¿Cómo crees que concluya este tema? Yo creo que la reacción del Fujimorismo es un pataleo. Hay un miedo pues terrible de Keiko Fujimori de volver a la cárcel. Esa es la verdad de las cosas. Entonces yo creo que está haciendo todo este tipo de presiones un poco para justificar una fuga del país bajo el pretexto, o un asilo, bajo el pretexto de que es una perseguida política, que se le ha hecho fraude y que por consiguiente se asila o se va del Perú, y para eludir básicamente ya la cárcel a la que más o menos vendrá producto, digamos, de este proceso judicial pendiente. Pero sobre el desenlace, yo creo que poco a poco ya la legitimidad y la legalidad de Pedro Castillo está avanzando. En primer lugar, hay varios partidos y varios dirigentes al interior de distintos partidos que han empezado a reconocer la victoria de Castillo, por ejemplo, el Partido Morado, un sector de Acción Popular, etcétera, etcétera, que empiezan a reconocer la legitimidad. El ex candidato Forsyth, ¿no? Además que las propias organizaciones como precisamente las municipalidades del Perú, así como también los gremios, ¿no? Eso es importante. Claro. Presidentes regionales y también alcaldes que empiezan a reconocer la legitimidad. Sobre lamentable la conducta de Víctor Boluarte en el Cusco, que mantenga pues una posición fujimorista. Él durante la campaña, en las entrevistas que le han hecho, ha dado pues una tendencia al voto por la democracia, no contra los rojos, es decir, induciendo de manera indirecta en las entrevistas, incluso por más allá de lo que la ley lo obliga, que es la neutralidad. Y ahora, a pesar de que el Cusco ha votado el 85% por Pedro Castillo, al señor no se le ocurre invitar, por ejemplo, a la ceremonia del Inti Raymi. En cambio, el señor Jean Paul Benavente, con quien se puede tener muchas discrepancias, ha invitado a Pedro Castillo para el 24 y 25 a la reunión de los gobernadores regionales del Macrosur. Entonces, hay otro sector importante también de empresarios, Luzgardo, que han empezado a reconocer. Yo tengo la revista Semana Económica, donde varios empresarios han señalado de que ya hay que empezar a pensar en la economía del país y estar dejando de lado estas denuncias que son inciertas de fraude, de desconocimiento. De tal forma que va a haber poco a poco, en todo caso, una tendencia de reconocimiento. El Jurado Nacional de Elecciones está demorando, pero habida cuenta toda esta campaña de los medios y del fujimorismo, es mejor que este jurado camine, aunque sea un poco lento, y responda de manera categórica a las denuncias del fujimorismo. Bueno, tampoco hay que desesperarse, pero tampoco hay que confiar, en extremo, ¿no? Porque cualquier cosa puede suceder y obviamente que hay una desesperación de la gente que defiende el sistema y los intereses de poder. Yo creo que este tipo de reflexiones, finalmente, mi querido Jesús, lo estás haciendo en un medio escrito, que yo saludo, porque el medio escrito, es un trabajo bastante minucioso, detallado, costoso, poco reconocido muchas veces. Tus reflexiones intelectuales y políticas las estás haciendo en tu propia revista. Háblanos de ello, por favor. Antes, Luzgardo, quiero señalar de que una cosa importante para el desenlace es la batalla de la calle, la batalla en la calle. Tú ayer has podido ser testigo de las movilizaciones
regiones del Perú apoyando a Pedro Castillo y rechazando las medidas del fujimorismo. En cambio, el fujimorismo se ha concentrado solo en Lima, y esto significa de que hay una intensa movilización de la gente para defender su voto popular, más allá de sus simpatías o antipatías con Pedro Castillo. Hemos votado pues por un cambio en el país, precisamente de repente no hemos pensado en los nombres, pero sí en los objetivos. Yo te agradezco también esta posibilidad de invitar al pueblo de Cusco a poder adquirir un trabajo que hemos hecho sobre el rol de los comuneros y de los ayllus en la guerra con Chile. Cuando se hace la historia del Perú, muchas veces solo se relata la parte pues que conviene a las clases dominantes. Los únicos héroes son los héroes que nos imponen las clases dominantes, y se desconoce el heroísmo, la bravura, el sacrificio de gente como los comuneros y los campesinos que acompañaron por entonces al coronel Cáceres hasta las batallas de Tarapacá, de San Francisco, y por esas contradicciones que había entre Piérola e Ignacio Prado se desarmó prácticamente el ejército del sur y tuvieron que regresar miles de comuneros a sus tierras. Y cuando regresaron, ¿qué? Descubrieron que los latifundistas traidores que nunca fueron a la guerra y que ocultaron a sus hijitos para que no vayan en la guerra, resulta que se habían apropiado de los terrenos de los ayllus, de las comunidades y de los campesinos. Pero como esta generación de campesinos y comuneros ya regresaba con una preparación militar, regresaba con organización, con un sentimiento de patria, se organizaron rápidamente en todas las provincias altas y armaron un ejército de comuneros, una guerra que ha durado cerca de 20 años, Luzgardo, pero que muy pocas veces se pone eso en la historia oficial. He rescatado mucho trabajo de lo que estoy reflejando, familias íntegras de Espinar, de Cana, de Chumbivilcas, del mismo Cusco, el batallón cienciano, el batallón de los artesanos, el batallón de los estudiantes universitarios que fueron a la guerra y que regresaron pues entregando su vida, su sacrificio. Y entonces la guerra no la han desarrollado pues los militares. En la guerra está el pueblo armado, que finalmente son los únicos que defienden hasta las últimas consecuencias. Y por eso es que la primera reforma agraria, Luzgardo, no se ha dado pues 50 años, 60 años después en el Cusco. No, la primera reforma agraria, las primeras recuperaciones de los terrenos de los ayllus y de los comuneros se da en 1903, 1905, producto de una guerra donde hay muertos, donde hay héroes, donde hay fusilados, como Domingo Huarca, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago una recopilación, una reflexión en este momento dramático. Tal como hay ahora traidores que piensan más de sus intereses personales que en el país, igual en la guerra con Chile había mucha gente como Piérola y como Ignacio haciendo negocios con los empresarios chilenos, increíblemente. Mientras morían miles de peruanos, ellos seguían haciendo negocio. Entonces, a veces la historia pues se repite, lamentablemente. ¿Dónde está en venta esta tu producción escrita, mi querido Jesús? Está en todos los kioscos de la ciudad, para que queremos que sea una difusión masiva, por eso el costo es bastante bajísimo, es un regalo prácticamente. Por favor. Porque queremos que puedan leer todos nuestros paisanos sobre esta posición. Por favor, alcánzame alguna difusión, algún anuncio sobre ello, y te vamos a ayudar aquí a hacerlo, como no puede ser de otra manera, gratuitamente, por todo este esfuerzo que haces desde una óptica de izquierda. ¿Cuántas veces hemos asumido posiciones distintas, contrarias,
pero yo valoro sustantivamente este esfuerzo que haces. Gracias, Jesús. Gracias, Luzgardo, por la oportunidad de reflexionar con el país. Estamos en un momento difícil. Quiero saludar al Cusco en su mes jubilar. Felizmente los cusqueños tenemos una estirpe revolucionaria que marca pues las pautas en el país. Yo me siento muy orgulloso de ser coscoluna y los saludo a todos mis hermanos y hermanas en este mes jubilar, y a ti también un agradecimiento, Luzgardo. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.